Muy buenos días. Esta es la clase número 10. Vamos a hablar acerca de la literatura de Egipto. Y en este archivo que ya había sido cargado en su clase 9, en el Classroom de tu sección, decía que lo tenías que leer y tenías que realizar un apunte donde pusiera lo más importante o lo que más destacaba acerca de esta civilización de Egipto. Y comienza diciendo, no pongas tu corazón hacia las cosas de afuera. Cada cosa su hora tiene y cada acto su momento. Sabiduría, amén, en Ope. Egipto se ubica en el noreste de África, cerca del mar Mediterráneo y del Mar Rojo, y lo atraviesa el río Nilo. La historia del pueblo egipcio puede dividirse en periodos: Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. El Imperio Antiguo se sitúa aproximadamente entre los años 2700 a 2185 a.C. A esta época corresponde la construcción de las pirámides de Giza por los soberanos Keops, Kefren y Miserino. El Imperio Medio se ubica alrededor del año 2185 y finaliza hacia el año 1567 a.C. Durante este imperio se conoció la época de mayor esplendor que corresponde al reinado de importantes faraones como Ramsés II. Este florecimiento también se reflejó en construcciones religiosas de primer orden. Por último, el Imperio Nuevo, que pertenece al periodo de las conquistas, y luego al de decadencia debido a diversas invasiones etíopes, asirias, griegas y romanas, comprende los años 1567 a 663 a.C. Uno de los mayores obstáculos para conocer ampliamente el pensamiento y la literatura egipcios han sido la complejidad de su escritura y la enorme dificultad que implica descifrarla. La lengua egipcia está constituida por elementos africanos, amíticos y semíticos. Solo fue conocida a través de un derivado de esta muy alterado y empobrecido, el copto, lengua de los cristianos de Egipto, que solo se empleaba en los rituales, pero cuya tradición no se rompió, de manera que pudo ser estudiada. La escritura en forma jeroglífica o cursiva, hierática o sacerdotal, y demótica o popular, había sido olvidada porque, ligada a la civilización faraónica, fue considerada por los cristianos como manchada de elementos propios del paganismo y proscrita por ellos. Bien, como observan, aquí tenemos subrayado, o aquí les tengo subrayado, lo más importante, lo más destacable. Hablando de dónde se ubica Egipto, cuál era uno de los elementos geográficos más sobresalientes, era que lo atravesaba el río Nilo. Habla acerca de los imperios que se dividen en tres, el antiguo, el medio y el nuevo, cada uno, los periodos que abarca de cada uno de los imperios, y cuál es la referencia de estos imperios. Por ejemplo, de este imperio antiguo, dice que datan las pirámides de Giza, aquellas que son sumamente conocidas a nivel mundial por la forma piramidal. De hecho, por eso se conoce así, esa forma de pirámide, por estas pirámides de Giza. Y dice que se mandaron construir por los soberanos Keops, Kefren y Miserino. Después habla acerca del Imperio Medio, que habla del reinado del faraón como Ramsés II, y el Imperio Nuevo, que pertenece a periodo de las conquistas, luego al de decadencia debido a las invasiones que sufrió esta tierra. Y también nos habla acerca de la complejidad de su escritura, nos habla acerca de esa enorme dificultad que implicó descifrarla. Los egipcios tenían una escritura jeroglífica, ideogramas era lo que utilizaban, hacían dibujos que para ellos significaban toda una idea. Lo escribían, primero también lo esculpían en la piedra, pero haciendo este tipo de dibujos que significaban ideas enteras. Por eso era muy complicado poder descifrar la idea que querían plasmar o la idea que habían querido dejar grabada en estas piedras. Después empezaron a utilizar otro tipo de escritura,
utilizaron símbolos. Estos símbolos se dividen en dos. Está la escritura llamada hierática o sacerdotal y la demótica o popular. Y de este lado, de donde está el archivo que ya les había puesto, podemos observar que nos habla acerca de esta primera escritura hierática. Y dice, forma normal de escritura por lo general sobre papiro o sobre lasca, o sea, piedra de caliza, a lo largo de toda la historia egipcia. En los últimos tiempos, la hierática se reservó para textos religiosos, de allí su nombre. Los signos hieráticos pierden el carácter pictórico de los jeroglíficos y se unen entre sí. Esta escritura hierática era usada únicamente por los sacerdotes, por la gente culta. Y después está la otra forma de escritura, que es la demótica o popular. Esta forma de escritura demótica dice que es una variación de la escritura hierática a que se desarrolló en Egipto septentrional hacia el siglo VII antes de Cristo. Fue la escritura normal y cotidiana de los periodos tardío y grecorromano. Muy bien. Después de analizar acerca de estos elementos importantes como son su ubicación geográfica y su escritura, les decía que ¿dónde plasmaban estos símbolos? Esta escritura demótica, hierática y demótica, utilizaron algo que le pusieron por nombre papiros. Los papiros eran unas hojas que venían de unas plantas acuáticas que crecían en el río Nilo. Las sacaban, eran muy largas, tenían una gran extensión. Las sacaban y las ponían a secar. Y con tintas naturales que sacaban y extraían de los vegetales, de las plantas que podían encontrar, comenzaban a dibujar sobre esas hojas ya secas de esta planta acuática, papiro. De ahí se deriva el nombre de papel. También se le llamaba libe, así se le conocía a esta planta acuática, libe, y también de ahí se deriva la palabra libro. Vamos a ver un poco acerca de su religión y filosofía. Recordemos que es importante conocer la ideología que estas personas eran lo que creían, en qué pensaban, porque también recordemos que todas estas ideologías, estas creencias, estos mitos que ellos generaban desde sus relatos cosmogónicos, y ya lo veíamos también con los habitantes de Babilonia, que la cosmogonía es este relato que ellos hacían a partir de su imaginación o de lo que ellos se suponían o lo que ellos querían creer o pensar, que estaba muy ligado a sus creencias religiosas, a su filosofía, y era como dar una explicación partiendo de toda su creatividad acerca de los fenómenos que ellos no podían tener certeza. No existía ciencia, no sabían el método científico, no encontraban cómo poder comprobar, entonces se guiaban únicamente por las creencias. Y estos relatos cosmogónicos en cada una de las culturas va cambiando de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a las filosofías, en lo que ellos creían o en lo que ellos pensaban. Vamos entonces a revisar acerca de la religión y la filosofía de los egipcios. Y dice, las especulaciones de los egipcios sobre el inicio del mundo se encuentran reunidos en un texto conocido como la teología menfita. A ver, la teología menfita es el equivalente al Enuma Elish de los asirio-caldeos. O sea, el Enuma Elish es el relato cosmogónico o el mito de la creación que ellos hicieron para explicarse el origen del universo, de la tierra y de la creación del ser humano. Los egipcios tienen su propio relato cosmogónico y se llama teología menfita. Continuamos leyendo, cuyo original data de comienzos del Imperio Antiguo. Allí se explica que en un principio no existía más que la nada, entidad líquida y sin forma, sumida en las tinieblas. El Dios creador, Atum, que significa
el todo en el mismo, creó la vida en el universo, organizó los fenómenos físicos y concibió a las criaturas a quienes dio el corazón y la lengua. En el corazón quedaron guardados el pensamiento y la inteligencia, engendrando los conceptos adecuados, y la lengua sería el órgano encargado de anunciar el pensamiento del corazón. Es decir, el corazón pensaba y la lengua ordenaba. Se cree que de esta forma nacieron todos los dioses, pues posteriormente se crearon las actividades y los oficios, ya que se les dio acción a los brazos, movimiento a las piernas y actividad a todas las partes del cuerpo, según las órdenes dictadas por el corazón y ejecutadas por la lengua. De este periodo data también una colección de reflexiones morales y preceptos atribuidos a personajes ilustres que se conocen como sabidurías o doctrina de la sabiduría. Bien, vamos acá. Dice, otro documento importante que reúne fórmulas mágicas que se escribían sobre los sarcófagos y en las paredes de las tumbas y servían para obtener el derecho a la vida eterna es el Libro de los Muertos. Era un escrito en un rollo de papiro que se colocaba en la tumba al lado del difunto. De esta forma, cuando el muerto o la momia camino hacia la vida eterna se enfrentaba con los demonios en forma de serpientes, cocodrilos, gigantes o dragones, se auxiliaba de las frases que contenía el rollo, pues servían para ahuyentar a estas bestias y le facilitaba el camino para abrir alguna puerta o atravesar algún río. Bien, aquí nos habla de otra obra, un gran documento que es lo que hereda la literatura egipcia, la literatura de toda la historia de la humanidad, de las más antiguas de estas literaturas antiguas orientales que estamos estudiando, es el Libro de los Muertos. Y dice que este Libro de los Muertos tenía que ver también con sus creencias, con su filosofía de vida. Y observa aquí, dice, Libro de los Muertos, colección de himnos, oraciones y fórmulas mágicas que según los egipcios guiaban y protegían el alma durante su viaje a la región de los muertos. Te recuerdo que, por ejemplo, los asirio-caldeos creían que cuando morían se iban a ir a un lugar de castigo, se iban a ir a los infiernos, donde el dios Nergal los iba a castigar y los iba a atormentar junto con sus demonios por toda la eternidad. Y sin embargo, observamos la gran diferencia que existe con los egipcios. Los egipcios creían que había una vida eterna, que cuando la gente moría iba a un lugar maravilloso y donde ya no había más muerte, donde todo era perfecto. Pero para llegar ahí, cuando las personas morían, atravesaban un largo, un gran viaje que había que recorrer. En su momento ya veremos más a detalle esta literatura, ahorita solamente las estamos mencionando. Bien, después vamos a ver aquí acerca de su misma filosofía y su religión, y dice, los egipcios contaban con una religión zolátrica, pues consideraban como sagrados un gran número de animales. Prueba de ello es que se han encontrado momias de diversas clases, desde el mono hasta el abejorro, pero en mayor cantidad momias de gato, animal preferido por los egipcios, porque ahuyentan a los escorpiones y a las serpientes y cazan ratones y ratas. Por otra parte, ser devorado por un cocodrilo era la forma más envidiable de perder la vida, pues con ello se adquiría el honor de ser llamado el Hijo querido de Dios. Estos dos relatos, la teología menfita, que es su relato cosmogónico, o como ellos explican el origen del universo, de la creación de la tierra y del ser humano, y el Libro de los Muertos, son de los dos más importantes documentos antiguos o literaturas antiguas que se encontraron. Bien, vamos a ver un poco acerca de la poesía. Y dice, la colección más importante de poemas egipcios se conserva en el Museo Británico, en un papiro que data del siglo XIII a.C.
Sin embargo, es probable que algunos de sus poemas sean anteriores a esta fecha. La poesía religiosa, que se recoge en los himnos a Atón, dios único para los egipcios, a mediados del siglo XIV antes de Cristo. Muy bien, aunque ellos eran solátricos politeístas. A ver, vamos haciendo comparación. Otra vez, los asirio-caldeos o los habitantes de Mesopotamia eran también politeístas, tenían muchos dioses, pero ellos recuerdan que a sus dioses les conferían formas o los concebían con formas de la naturaleza, de fenómenos naturales, como el agua, el viento, el océano, el cielo, el fuego, etcétera. Así concebían los asirio-caldeos o mesopotámicos a sus dioses. Los egipcios, su religión se considera solátrica. Era un gran número de animales los que veneraban, a quienes les rendían culto. Sus deidades o dioses tenían para ellos formas de animales, de muchos, principalmente de gato. ¿Por qué? Porque para ellos este animal era su preferido, porque era quien les acompañaba cuando morían y les ayudaba a ahuyentar a los escorpiones, a las serpientes, a las ratas que podían interponerse en su camino hacia la vida eterna. Les decía a las clases anteriores que era importante que observaran cómo estas creencias, a pesar de estar tan distantes geográficamente y a pesar de que tampoco coinciden en los tiempos, son, sin embargo, tan parecidas. Los asirio-caldeos o mesopotámicos decían que la vida después de la muerte sí existía, pero era una vida desastrosa, era un futuro tormentoso, porque recuerda, todos iban al infierno, donde Nergal, el dios de esos infiernos, los iba a atormentar con sus demás demonios. Los egipcios también creen en esta vida eterna, pero ellos al revés lo ven como algo positivo, como algo maravilloso, como lo mejor que les podría pasar. De aquí también se desprende la forma en la que ellos vivían. Vamos después, como te decía, vamos a ir observando poco a poco su literatura, que está derivada de estas creencias, que está derivada de esta filosofía de vida, de esta religión que ellos profesaban. La religión, chicos, no es algo nuevo, es una fusión de los mitos y los ritos que cada uno de las civilizaciones o cada una de las personas importantes de estas civilizaciones llevaban a cabo. Me explico un poco mejor. Quiere decir que en lo que ellos creían, o sea, los mitos que ellos creían creer, estos relatos que tenían que ver con lo fantástico, lo maravilloso, lo increíble, lo sobrenatural, lo fusionaban con los ritos o rituales. Quiere decir que un mito, o sea, en algo en que lo que se cree, fusionado con un ritual, este conjunto, esta fusión de estas dos cosas, de mitos y ritos, es lo que genera la religión. Por eso es denominada así. Su religión era solátrica, porque sus mitos hablaban acerca de que estos dioses con formas de animales realizaban cosas fantásticas, maravillosas, sobrenaturales e increíbles, pero además adoraban, hacían rituales o cultos a los animales, estos que ellos consideraban deidades o dioses. El mito aunado al rito es lo que genera la religión. Después acá hablamos de las poesías. Claro que había lírica, recuerda, de los 3 géneros más importantes de la literatura universal, están el narrativo, el lírico y el dramático. Hasta ahorita, hasta esta literatura antigua que llevamos 2, los asirio-caldeos y los egipcios, ellos no creían, todavía no conocían, no inventaban, no se ideaban la forma de escenificar o de hacer el arte dramático o el género dramático.
Sin embargo, había, por supuesto, el género literario, narrativo, aunque no estuviera determinado como tal. Y estaba también la lírica o este género que está hecho para ser emotivo, para mover emociones, para expresar sentimientos, para expresar emociones, para expresar lo que se siente. Por eso se llama un género emotivo. Y la lírica egipcia estaba también muy enfocada a lo religioso, por eso dice de la poesía religiosa se recogen los himnos a Atón, Dios único. Para los egipcios que vivían en el siglo XIV a.C., este era el Dios mayor, el Dios creador, era el Dios de todo, Atón. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, espero que de lo que está aquí subrayado puedan observarlo, que es de lo mismo que les dejé en la clase 9 en el Classroom, es lo mismo y comenzaba aquí en la literatura de los egipcios. Observa lo que está subrayado, que es lo más importante, destacable, donde te pedí que hicieras un apunte, porque era importante que tuvieras estos conocimientos. En esta clase realizamos un repaso de todo esto para que tengas el conocimiento más cimentado acerca de lo que creían los egipcios, lo que vivían y dónde vivían, en qué escribían, etcétera. Muy bien, chécale. Esto es acerca de la teología menfita. Esta parte de acá nos habla acerca del libro de los muertos. Y por último tenemos a la poesía o el género lírico. Muy bien, en el Classroom te dejo adjunto también un archivo que es este que te estoy compartiendo aquí, la teología menfita y la piedra de Shabaco. Mira, aquí hay una fotografía que conseguí para ponértela aquí acerca de este antiguo escrito o plasmación que realizaron en piedra, donde plasmaron en la piedra un dibujo o dibujos. Y aquí nos dice, la piedra de Shabaco, solo existe una copia de la teología menfita, una piedra rectangular de 66 por 137 centímetros de granito, que se encuentra en el Museo Británico y fue donada por Spencer. La piedra grabada en 2 líneas y 62 columnas fue encargada por el rey Shabaco, gobernante de la 25ª dinastía, y pertenecía al templo de Ptah, en Memphis. El relato de la creación está grabado en la segunda parte, a partir de la columna 48, y en él, Ptah aparece como Dios supremo, cuyos sentidos informan al corazón, centro de la conciencia y los pensamientos, que da origen a las ideas y ordena a la lengua que las pronuncie, dando así lugar a la creación a través de la palabra. Ptah crea a Atum, a los 9 dioses de la Eneada heliopolitana, la tierra, los animales. Cuando la piedra fue encontrada, había sido empleada como rueda de molino, por lo que su parte central, columnas de la 24 a la 47, se encontraba perdida y el resto muy dañado. Y aquí está una fotografía de esta piedra de Shabaco. ¿Por qué se llama así? Por la persona o el gobernante que en ese momento la mandó a hacer. Observa, por favor, los símbolos. Ojalá los puedas ver detenidamente y observar. Esto que ves aquí es la llamada escritura sacerdotal, la escritura culta, la demótica. Estos dibujos que están aquí plasmados en la piedra eran sus jeroglíficos. Estos. Bien. Dice que esta piedra, no sabiendo de qué era ni para qué servía, la habían usado como una piedra de molino por la cual se dañó y se perdieron algunas de las columnas. Observa la escritura, observa los dibujos.
Ajá, ojalá los puedas ver con detenimiento. Bien, seguimos abajo, dice, en la traducción se han incluido los números de líneas y columnas de la piedra formada por 2 líneas horizontales que cubren toda la anchura y 62 columnas que comienzan en la parte izquierda y numeradas de la 3 a la 64. Los dioses que aparecen en este relato son Ra, Ta, Nun, Naunet, Heb, Horus, Set, Osiris, Isis, Neftis, Su, Tefnut, Upuaut, Tot, Nefertum y Atum. Observa, aquí vuelves a poder observar esta escritura culta o sacerdotal. Aquí está. Detalle de las 2 primeras líneas. La línea 1 dice, el Horus viviente que hace propicias las 2 tierras, las 2 señoras que hace prosperar, las 2 tierras, el Horus de oro, el que hace prosperar las 2 tierras, el rey del Alto y Bajo Egipto, Neferkara, hijo de Ra, Shabaco, bien amado de Ptah, sur de su muro, que viva como Ra por siempre. En la línea 2 dice, su majestad copió este texto nuevamente en la casa de su padre, Ptah, el que está en él. Sur de su muro lo encontró, su majestad, como una obra realizada por sus ancestros que había sido destruida por los gusanos, de manera que no podía ser reconocido en su totalidad. Por eso su majestad lo copió de nuevo, para que esté en mejor estado de lo que estaba anteriormente. Lo hizo para que su nombre perdure y para que se haga su monumento en la casa de su padre Ptah, sur de su muro, por toda la eternidad, como obra hecha por el hijo de Ra, Shabaco, para su padre Ptah, Tatenen, para que pueda ser dotado de vida por siempre. Y vuelve a hablar acerca de la vida eterna. Hace buenas obras para los demás aquí en la tierra, para que cuando muera se le pueda conferir la vida eterna en el más allá, en lo que ellos creían. Y aquí te dejo un fragmento de lo que es la teología menfita, del relato de la teología menfita. Los dioses que vinieron a la existencia de Ptah. Ptah, que está sobre el gran trono. ¿Quién creó a los dioses? Ptah Nun, el padre que engendró a Atum. Ptah Naunet, la madre que dio a luz a Atum. Ptah, el grande, que es el corazón y la lengua de la Eneada. Ptah, de quien nacieron los dioses. Ptah, de quien nacieron los dioses. Ptah. Ptah, Nefertum en la nariz de Ra, todos los días. Allí tomó forma, en el corazón de Ptah, y allí vino a la existencia en la lengua de Ptah, algo en la forma de Atum, porque Ptah es el grande que infundió la vida a todos los dioses y a sus Kas, por medio del corazón en el que Horus tomó forma y por medio de la lengua en la que Tot tomó forma, como una manifestación de Ptah. Así sucedió que el corazón y la lengua obtuvieron la supremacía sobre todos los miembros del cuerpo, de acuerdo a la doctrina que Él está en cada uno de los cuerpos y en cada una de las bocas de cada uno de los dioses, de todos los hombres, de todo el ganado, de todos los seres que reptan y de todo lo que vive, pensando lo que desea y decretando todo aquello que anhela. Su Eneada está ante él como dientes y labios. Ellos son el semen y las manos de Atum, porque la Eneada de Atum vino a la existencia por medio de su semen y sus dedos. La Eneada es en verdad los dientes y los labios en esa boca que pronunció el nombre de todas las cosas, de la que Shu y Tefnut surgieron y la que hizo nacer a la Eneada. La vista de los ojos, la audición de los oídos, la respiración de la nariz, informan al corazón
que es el que hace que todo conocimiento pueda manifestarse. Y es la lengua la que pronuncia aquello que el corazón concibe. Así fue como nacieron todos los dioses, y su Eneada se completó, porque cada palabra del dios vino a la existencia por medio de lo que el corazón pensaba y la lengua ordenaba. Así fue creado cada uno de los Gas y establecidos todos los Gemsut, aquellos que procuran todos los alimentos y provisiones por medio de esta palabra. Así también se hace justicia a quien hace lo que es deseado y se castiga a quien hace lo no deseado. Así se da la vida a quien tiene paz y la muerte a aquel que tiene pecado. De esta forma se crearon todos los trabajos y todas las artes, la acción de las manos y el andar de las piernas, así como el movimiento de cada uno de los miembros de acuerdo a la orden concebida por el corazón y manifestada por medio de la lengua, y que produce todas las cosas. Y de esta manera se dice que Ptah, el que creó todo y dio la existencia a los dioses, en verdad él es Tatenel, quien hizo nacer a los dioses y del que surgió toda la existencia, la comida, las provisiones, las ofrendas divinas y todas las cosas buenas y hermosas. Así se reconoció y comprendió que su poder es superior al de cualquier otro dios, y de esta forma, Ta se sintió satisfecho después de crear todas estas existencias y cada una de las divinas palabras. Él hizo nacer a los dioses de las ciudades, fundó las ciudades y los gnomos, colocó a los dioses en sus santuarios, estableció sus ofrendas, dio origen a sus capillas y creó sus cuerpos de la forma en que sus corazones lo desearon. Y así fue como los dioses entraron en sus cuerpos, en la forma de todas las maderas, de todas las piedras, de todo el barro y de todas las cosas que crecen sobre él, y en las que residen sus manifestaciones. De esta manera todos los dioses fueron reunidos en él, y también sus Kas, satisfechos y unidos al Señor de las dos tierras. Bien, vas a terminar de leer lo que falta, estos dos párrafos, que ya es muy poquito, y vas a realizar en tu cuaderno, esta es la tarea o actividad número 10. En tu cuaderno vas a realizar una paráfrasis de la teología menfita, explicando qué es la teología menfita, y de este documento que te dejo en el Classroom, vas a realizar una paráfrasis de este fragmento de lo que cuenta la teología menfita. Esta clase se te queda pregrabada para que la consultes las veces que necesites, y este documento de la piedra de Shabaco o del fragmento de la teología menfita se queda en el Classroom como clase y tarea 10, porque ahí es donde vas a entregar también la paráfrasis que realices de esta teología menfita. Recuerda que esta que fue la clase 9 tiene que tener el apunte, y tú tienes que tener ahí clase 9, y es el apunte lo que va a contar de esta clase. El documento que te dejé como este en la clase 9 estaba sin subrayar para que tú lo leyeras y rescataras lo más importante. Pero ahora te dejo este aquí subrayado, ya no te lo vuelvo a poner en el Classroom, solamente está aquí para que lo revises, esta clase, este video, las veces que necesites y puedas observar lo que está subrayado. ¿De acuerdo? Donde empezamos aquí en la literatura del Oriente Medio, y aquí está lo subrayado. Puedes pausar el video tantas veces necesites para que puedas tomar tu apunte. Te lo voy a revisar. Apunte de la clase 9. ¿Sale? Recuerda que aquí está. A ver, lo hago un poco más pequeño para que puedas observar. De las hojas que te dejé en Classroom, que es lo que está subrayado. ¿Sale? Ahí está.
Gracias. Nos vemos la próxima clase.